Buenos medios días, ¿cómo le va, señor Aguilar? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Aquí estamos, dispuestos a compartir un nuevo programa. Yo ya les había dicho que este sábado estábamos equipo completo. Estamos equipo ¿Cómo completo, pasó su sí. cumpleaños? Me imagino que re que te bien. Bueno, espectacular, sí, sí. En familia. La verdad que muy lindo, en familia. Solitos, en este caso los cuatro, porque mi hija más grande no está por acá, así Ajá. que... Pero sí, la verdad que la pasamos lindo. Qué lindo. Muy bien. A todo el mundo con los que hablé de su edad dicen que no aparenta tener 60. Yo sé que a usted no le gusta que lo diga, pero a mí me fascina decirlo. Me encanta. 60. A ella le encanta. No, bueno, pero todos los es que años me no. hace lo mismo, así que toda la gente sabe. Ya la va verdad que sumando, sí, claro. la gente ya va sumando. No, pero es Sí, verdad, sí. no, te lo digo de corazón y de verdad, nadie te da la edad que tenés. Y sí, Como a mí obviamente. tampoco me dan 52, ¿vio? Así que bueno, estamos bien. Eso Estamos significa que estamos bien. Bueno. Bueno, me alegro Bueno. que la haya pasado lindo. Bueno, tenemos de todo para compartir en el programa de hoy. Hoy vamos a hablar mucho de economía porque tenemos un invitado muy especial que nos va Sabe a del ilustrar tema. más o menos acerca de lo que está pasando. Que sabe Lo del queríamos traer ya la semana pasada, pero Sí. bueno, cosas que pasan. Así que esta semana está con nosotros, ya le vamos a contar de quién se trata. Pero obviamente que para hacer el resumen de lo que ocurrió en la semana tenemos que hablar del ámbito internacional y lo primero que tenemos que decir que murió el padre de todos. Ujú. Ahora es el padre de todos. Sí, bueno, depende. Hay gente que no es de nuestra religión que no lo considera su padre, pero sin duda alguna es una persona muy importante en el mundo, por eso las muestras de consternación en el mundo entero. Casi me atrevería a decirle, no solo para los católicos, Sí, sino sí. para todos. Exactamente. Estamos hablando del padre de nuestro Papa Francisco, que sabemos todos que era argentino. El primer papa argentino que Y quizás sea el existió único. en la Vamos a humanidad ver. y quizás sea el único, bien lo has dicho, porque si bien hay 4 candidatos en esta nueva votación que se va a hacer, 4 candidatos que son argentinos, dicen que no hay posibilidades. Bueno, que por ahí sea- tenemos alguna sorpresa, como ocurrió con el Papa Francisco, ¿no? Es verdad. Pero en realidad Pero no creo. también se aceitan todos los mecanismos del poder. Recordemos que más allá de lo eclesiástico netamente, esto Sí. también es una puja de poder Sí, sí, sí. y hay un sector de la iglesia que es muy conservador y Ajá. otro que es muy progresista. Dicen que el propio Francisco preparó ya a muchos Es verdad. cardenales en su misma línea política, digamos, en la línea Dentro política de de la la iglesia, iglesia, en la que tuvo muchas contras también a nivel mundial, Así es. desde su propio clero, digamos, desde el propio Sí, sí, catolicismo. sí, obviamente. Y recordemos que sacó a la luz y asumió cosas grosas en las que la iglesia se equivocó Ujú. o en los que la iglesia pecó grandemente, como por ejemplo los abusos infantiles, Sí, sí. que se hizo cargo en la primera oportunidad y que muchos de los cardenales, etcétera, decían en su debido momento, no lo digamos, o sea, porque son poquitos casos, el 3%, el 2%, no importa, dijo el Papa. Un caso es importante para que la iglesia asuma y pida perdón, Bueno, ¿no? y así como eso, muchas cosas de lo que se lo va a recordar como los votos de pobreza que él asumió cuando asumió justamente su papado, que él tenía una vida totalmente sencilla, hasta donde eligió vivir. La Y hasta mayoría donde de los- eligió morir y Exacto. que lo sepulten, ¿no? Porque lo dejó por escrito en su testamento. Los anteriores papas vivían en, no sé, en los departamentos de 200 metros cuadrados y él eligió el más pequeñito, con lo justo, vivir con lo justo. Todo el dinero que ha recibido, hasta yo eso no me acordaba, que un Lamborghini había recibido de donación y obviamente lo subastaron, no sé qué, para juntar dinero para no sé a qué comunidad también le fue otorgado ese dinero. Y No, y muchas cosas, también- sus zapatos, las cosas de oro que él decidió que sea lo más simple posible. En ese aspecto yo creo que va a ser recordado por muchos en el mundo entero. Y como también en un ambiente tan conservador como el de la iglesia, el decir que, por ejemplo, todos somos hijos de Dios es muy Ujú. difícil, porque en realidad lo decimos muchas veces de la boca para afuera, pero desde el catolicismo mismo, cuando nos toca asumir Sí. que un hermano no tiene las condiciones de ser mujer o hombre, por ejemplo, es homosexual, nos cuesta, o cuesta, Y él digamos, le decía, cuesta a la iglesia. ¿quiénes somos Y él nosotros para decía- juzgar? Exactamente. O Ujú. sea, Dios no hizo, Jesús no hizo ninguna división y dijo, le dijo a las prostitutas que a lo mejor
o uso de ejemplo de las prostitutas, que realmente a lo mejor son las primeras en llegar al cielo. Entonces, en su debido momento. Y ¿no como es vos cierto? decías recién, muy cuestionado por muchas de estas cosas que él manifestó a lo largo de su papado, digamos, ¿no? Bueno, Bueno, esta semana son las exequias, el presidente de la Nación, Milei. Hoy eh, es el el velatorio y velatorio, bueno, el sí. velatorio en realidad fue toda Sí, el esta sepelio, semana. el sepelio. ¿Mm? Hoy es el Hoy sepelio. es el sepelio. El presidente Milei, el presidente Donald Trump, que también es considerado como, creo que la primera vez en la historia que va justamente un presidente estadounidense ante la muerte Ante la muerte de un papa. Así que realmente esto fue la noticia mundial. Que de conmocionó la a todos. semana. Y recordemos por último también que en la Argentina, primeramente, fue mal mirado por el kirchnerismo, después fue como que lo incorporó Después fue defendido. como su Líder. hombre de cabecera o como su líder. Y Todos los también colectivos fue, lo dejan cerca sí, también. sí. Bueno. También fue muy criticado por Milei en principio y después como aceptado y hoy también, como vos decías, el presidente va a asumir, va a estar en el sepelio del Santo Pedro. Padre, Bueno, ¿no? en el ámbito nacional, obviamente, como bien decíamos, también repercutió este tema del fallecimiento del Papa. Se suspendió todo. Pero, claro, como La mayoría de las aprovechan actividades, también sí. para lavarse las manos, sobre todo en el Congreso de la Nación, no se trató ficha limpia, que ya estaba prácticamente cerrado. Sí, estaba prácticamente cerrado porque recordemos que los dos votos que faltaban, que son dos votos de legisladores del sur del país, esta semana que pasó se supo que iban a votar a favor, digamos, de que se apruebe ficha limpia. Así que, bueno, en este sentido no se pudo avanzar y no se, o sea, el Congreso prácticamente se frenó también Exacto, toda la tampoco- actividad y todo el mundo quería ir a Roma. Tampoco se trató lo de la criptolibra de... Exactamente, la comisión que tenía que empezar a analizar todo lo que es el tema del caso Libra. en lo que está involucrado el presidente de la Nación. Exactamente. Y bueno, otro tema para analizar también, o que está ocurriendo en este momento, digamos, es que la Corte avanzó con el caso de corrupción de Cristina Kirchner, Sí. que también podría condenarla nuevamente, digamos, o ratificar la condena, el pedido de condena, ¿no? Exactamente. Bueno, se aprobaron en lo que respecta al ámbito provincial leyes importantes para el sector privado que tienen que ver con menos burocracia en todos los trámites que deban realizar, sobre todo con una baja progresiva en materia de impuestos provinciales. Recordemos que esto fue anunciado por el gobernador, pero debía ser aprobado por la legislatura. La legislatura provincial. Bueno, esto es muy importante porque fundamentalmente todos los sectores privados, o sea, hubo una repercusión importante, era lo que venían pidiendo y salieron al día siguiente que se aprobó en la Cámara de Diputados a respaldar, digamos, esta ley que salió. Y recordemos que esto se votó nada más que con los votos, con los diputados del oficialismo, Sí. más Vergia y algún que otro diputado más, Porque pero... los diputados del Frente de Todos no asistieron al recinto. Exactamente. O sea, supuestamente están ocupando esa banca por un pueblo que los votó y para al pueblo se deben y ni siquiera Pero no asistieron. fueron. Bueno, en otro orden de cosas, recordemos que el 11 de mayo votamos los chaqueños. Sí, y que Si alguien no lo sabía o no se acordaba, 11 de mayo votamos los chaqueños, así que ya empezaron los debates. ya empezaron los debates, el primero fue en Villa Ángela, digamos Sí. que no fue un debate con grandes ideas, no hubo grandes proyectos en los que se hayan expresado los candidatos, pero sí hubo algunas pocas chicanas, digamos. Fue distinto de lo que ocurrió en la elección anterior, porque Ajá. fue todo mucho más tranqui. Pero bueno, o sea, el candidato oficialista le dijo al candidato, al primer candidato opositor, diría yo que es Jorge Capitaní, es gobernador de la provincia, resulta que ahora nos querés dar recetas cuando en realidad gobernaste durante tantos años y no pudiste sacar a la provincia de este estado de atraso, ¿no? Exactamente. Bueno, esto va a dar más tela para cortar porque Mucha, se vienen mucha. otros debates. Bueno, y lo positivo también de la semana en el orden provincial es que llegó el primer vuelo de JetSmart. Impresionante. Bueno, esto, Que va a 5 ser vuelos a la ruta semana vamos a Buenos tener. Aires, Resistencia, así. Buenos Aires Resistencia, Resistencia Buenos Aires. Y lo importante de esto también es que aprovechen ahora para sacar pasajes porque en esta primera etapa los pasajes están más baratos que el colectivo, 30.000 Así es. pesos. Ujú. 30.000 pesos, así que aprovechen Bueno. y vayan a sacar urgente pasajes. Era una de las cosas que reclamábamos, que tener más frecuencia, digamos, de vuelos a Buenos Aires. Así que esto está buenísimo y opciones. ojalá que empecemos
a tener también, en que empecemos a tener también otros destinos turísticos e internacionales, como por ejemplo Asunción. Hay mucha gente que viaja a Asunción permanentemente, a Cataratas del Iguazú, a Salta, bueno, a Mendoza. Ya van a Vamos venir. a ver, ojalá, ojalá. Bueno, este fue un pantallazo general, vamos a ir con nuestro invitado, así aprovechamos. Antes usted me quería comentar algo de algo de los piqueteros. Exacto, que salió esta bueno, semana, eso fue nuevamente. también otra de las notas de la semana en el orden provincial, porque el jueves pasado quedaron detenidos, ¿se acuerda usted de la Fundación Brilla Mujer? María José Reinau y el señor Ayala, su esposo. Hay filmaciones que son realmente increíbles, parecen repeticiones de algo que vimos hace muchos años, en una cueva kirchnerista, ya se acuerda, hace muchos años atrás. Bueno, no, sí. no es lo mismo. No era lo de allá, era lo de acá. Es la rosadita chaqueña, así ya nos catalogaron los medios nacionales, contando fajos de dinero. Y lo más triste del caso es que están hasta los hijos menores contando el dinero. Qué bárbaro. Las criaturas le acercan los fajos a los papás. Bueno, ojalá que esa Argentina no vuelva nunca más. Todavía, hasta esta hora, hay un prófugo que es Walter Pasco, el contador que hacía estas facturaciones truchas y demás. Todo en etapa investigativa, pero tiene que ver con el que está detenido ya hace varios meses, Mauro. ¿Pero y esto era financiado por el Estado? Los dineros salían de una empresa del Estado, sí, señor. Bueno, ahora sí. Horrible, algo que no lo queremos volver a ver nunca más. Pero está a la vista. Estamos con nuestro amigo, que ya es amigo de la casa, ya lo hemos invitado el año pasado a nuestro programa. Decíamos, ¿no? Hablar de economía en esta época, en nuestro país. Así que Marcelo Lescano nos acompaña hoy. Gracias, Marcelo. Él es el titular de Catalexia, ¿no? Exacto. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Que fue creada por él. Bueno, gracias. Importante es que podamos entender qué es lo que está pasando en la Argentina, porque en realidad siempre decimos con Alejandra que acá ocurren cosas en el lapso de una semana que a lo mejor en el mundo demoran tanto en pasar, ¿no? Pero la verdad es que esto, lo que ocurrió hace 2 semanas y que no tuvo el resultado que se esperaba tampoco, porque en realidad se esperaba una catástrofe, no ocurrió. Entonces queremos saber, qué pasó con la economía argentina. Bien, efectivamente, cuando empezamos el año empezamos con presiones de que esto iba a saltar por el aire, devaluación, ¿no? Todo, estaban anunciando una devaluación. Todos se cubrían, compraban dólar futuro, era noticia, ¿no? Que la gente compraba dólar futuro, subía el dólar futuro. Y el gobierno sorprendió con esta medida de anunciar la salida del cepo, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la salida del cepo. Y lo que vino después, ¿no? Totalmente inesperado para muchos, que fue la caída de los dólares financieros. Claro. ¿No? Pero bueno, es cierto que cuando empezó el año el gobierno tuvo que pagar unas deudas y quedó flojo de reservas, ¿no? Entonces, por eso muchos decían, bueno, mira, acá no hay dólares, tarde o temprano va a ocurrir una devaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros veníamos siguiendo el tipo de cambio de convertibilidad, es decir, dividimos todos los pesos que hay en la economía por las reservas que tiene el Banco Central, y nosotros llegamos a ver un tipo de cambio de convertibilidad de 1.700. Claro. O sea, habían fundamentos para que haya una devaluación. Pero bueno, el gobierno sorprendió con este acuerdo con el Fondo Monetario que iban a llegar 12.000 millones de dólares el lunes posterior al anuncio. Y 2.000 dólares más, ¿no? Y otros que posiblemente llegasen. 1.500 es el total. Y 23 supuestamente, ¿viste? Pero lo más seguro son los 14.000 que van a llegar del fondo, ¿no? Del fondo sí, claro. Pero claro, el total es una cifra de 43.000 con aporte que va a hacer el Banco Mundial y otras entidades, ¿no? Sí, ahí le van a sumar un repo, que es como poner algo en garantía, ¿no? El oro generalmente del Banco Central, y le van a dar otros 2.000 o 3.000 millones. Van a ir sumando acuerdo con el BID, con el Banco Mundial. ¿Cómo se llama? El secretario del Tesoro de Estados Unidos también se comprometió, ¿no? Sí. A hacer un préstamo. Respaldar. Exactamente. Sí, ocurre algo raro en el mundo, digamos, con esto, porque justo se da también en un contexto adverso a nivel internacional, ¿no? Exactamente. Empezó abril, o sea, el año para Argentina ya empezó mal, porque veníamos con la presión devaluatoria y lo agarró Trump ahí el 2 de abril con su cartelito de los anuncios a ¿cómo se llama? Arancelarios, y se vino todo para abajo. Marce, te decía Jorge recién que
en algunos casos no sucedió lo que se esperaba con la salida del cepo. ¿Te parece que en este caso también hubo oportunistas que el día lunes anunciaron de que aumentaban sus listas de precio, que el dólar, algunos proveedores, hablo de los comercios sobre todo, tienen su propio dólar, digamos, ¿no? Ya aumentaron su dólar de 1.000 a 1.200 y tuvieron que retrotraer todo a la semana siguiente porque nada ocurrió de lo esperado? ¿Es tan así? Si nos podés explicar con palabras para que nos entienda nuestra audiencia. Bien, una cosa es el comercio minorista, ¿no? Que la gente que iba, por ejemplo, a comprarle a un supermercado, a algún mayorista acá de la zona, no veía aumentos el lunes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hablaba con algunos comerciantes y ellos me decían, mira, yo fui a hacer las compras para mi súper y no hay cambios, ¿no? No hay cambios, es como que nadie se enteró, pero días después empezaron a llegar los aumentos, ¿no? Y la nueva lista de precios. Exactamente, la nueva lista de precios que lo que dijeron por el momento es que los grandes supermercados no aceptaron esa nueva lista. Dice que uno de los que devolvieron mercadería. Claro, no sé si devolvieron, pero no pidieron. Por ejemplo, con Molinos Río de la Plata fue uno de los que dicen que había subido un 12%, una cosa así. Exactamente, sí. Lo hicieron por ajuste del tipo de cambio oficial. Es más o menos lo que subió el tipo de cambio oficial, entonces lo trasladaron como siempre se hace. Claro, siempre se hizo eso en Argentina, pero lo que pasa es que ahora tiene un contexto distinto, porque antes, cuando saltaba el tipo de cambio, era porque la emisión de pesos ya venía presionando, digamos, ¿no? Entonces, y tiene que ver esto con el tema del circulante, porque o sea, lo que explica Milei en esa famosas 5 horas y media que estuvo con Fantino es que es imposible que ocurra porque no hay dinero circulante, o sea, cerraron todos los grifos de la emisión monetaria, entonces hoy, como no hay circulante, no hay pesos para salir corriendo a comprar dólares. Exactamente. Imagínate, esto es tan sencillo así como que vos tengas 10 pesos en el bolsillo y yo tengo 2 productos que valen 5 pesos para venderte. Si vos mantenés los mismos 10 pesos y yo decido aumentar uno de los productos a 10, vos solamente vas a poder comprar el de 10 o el de 5, no vas a poder comprar los dos como antes. Bueno, y eso es lo que está pasando, eso es lo que explica Milei, digamos, que no hay pesos, no hay convalidación monetaria, lo llama él, digamos, ¿no? Porque por más que suba el precio, la gente va a tener que dejar de consumir otra cosa para pagar eso, ¿no? Voy a dejarte una pregunta. Decíamos hace un rato que se venía como una catástrofe, teóricamente. Finalmente la devaluación esa no ocurrió. Es una pregunta que queda pendiente. Y si tenés números respecto de la inflación que se prevé para el mes de abril. Bueno, ¿vamos a una nota? Vamos a una nota que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio de nuestro programa. La muerte del Papa Francisco, sin duda, fue lo que conmocionó al mundo entero. Nosotros fuimos a buscar al líder de nuestra iglesia católica aquí en la ciudad de Resistencia, el arzobispo Monseñor Dus, que justamente recuerda la vida y obra del Papa Francisco y qué significó para los argentinos este legado que nos dejó. Sí, la verdad que estamos atravesando juntos este periodo de dolor, pero también con mucha paz, ¿no es cierto? Yo digo, me parece que la sensación es de haber vivido, ¿no?, estos 12 años de su pontificado con una gracia especial que nos toca a los argentinos, también que a la iglesia toda ha querido ser también como influenciada por su presencia, por su palabra, por sus gestos, ¿no? Entonces, realmente me parece que deja como regalo, ¿no?, un testimonio de vida hasta el final. Ciertamente que puso a la iglesia y la situó en el mundo, ¿no?, con una nueva perspectiva, ¿no es cierto? Como él le gustaba subrayar, ¿no?, las periferias de donde había salido. Entonces, por una parte, atender a estas periferias del mundo con todas sus realidades de inequidad, de pobreza, ¿no?, de falta de voz o de ser escuchado. Pero no solo eso, sino sobre todo a situarnos como iglesia, a mirar también desde ahí, desde esa realidad en la cual nos toca, también el centro de la iglesia, que es Roma, que es Europa, que es el mundo occidental. Entonces, es como para decir, situarnos como una iglesia que sale, que escucha, que busca el servicio. Y desde esa perspectiva, me parece, Francisco desplegó realmente
su ideario, ¿no? Fundamental. Entonces, esa mirada al mundo de solidaridad y de cercanía. Y por otra parte también esa otra dimensión del diálogo y la colaboración con las grandes religiones del mundo, el compromiso para construir juntos una fraternidad universal, respetando la dignidad de cada persona, más allá de sus credos, de sus tradiciones y de su cultura, sino reconociéndonos como realmente miembros de una única gran familia. Entonces, una mirada hacia la iglesia y desde la iglesia ha ayudado a todos a mirar hasta al mundo con este sentido. Me parece que esa es una de las grandes herencias que nos deja. Es verdad que hubiéramos querido que nos visiten, pero me parece que también mirando hacia atrás y recogiendo realmente su herencia, tenemos que agradecer, ¿no?, a Dios el don de su vida, también su ministerio, ¿no? Y después también haber querido ser generoso con su despliegue hacia todo el mundo, ¿no? Bastante sin cuidado, digamos, ¿no es cierto? Las premoniciones. Siempre ha habido momentos, también como en el 2000, ¿no es cierto? Así una catarata de opiniones. Me parece que es bueno caminar en la historia con sencillez y sabiendo que la providencia de Dios actúa. A mí, lo que como papa, y tengo la foto ahí atrás, cuando me da el palio de arzobispo, que fue en el 2013, en junio del 2013, me dijo esta frase, nos habíamos visto antes, por supuesto, pero en esa celebración me dice, bueno, portate bien y cuidame el seminario interdiocesano que tenemos acá, que, digamos, alberga a seminaristas de 6 diócesis, para decir como el corazón de esta región NEA, ¿no? Y para hacer, digamos, más, una cosa más risueña, en esa oportunidad, la primera, yo había ido con el atuendo propio de obispo, que es la sotana que tiene los botones rojos y la faja, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, todo fue bien. La segunda vez que me tocó visitarlo por otro motivo, fui solo con el, digamos, hábito más común, ¿no es cierto? Un saco negro y el klezman, ¿no? Entonces, esa vez me dijo, bueno, así te quiero ver, por decir, es un gesto y digamos, una experiencia muy chiquita y muy risueña, si se quiere, pero expresa el estilo que quería una iglesia sin oropeles, ¿no? Servidora, cercana, misericordiosa, y eso es lo que me parece el sentido que me llevo en el corazón de él. Bueno, continuamos. Si ustedes supieran todo lo que hablamos en el corte... No van a saber. No lo van a saber, no, bueno. Nos encantaría porque la verdad es que... a veces las cosas más jugosas se dicen en los exactamente, cortes. Con un grupo de amigos, que usted está medio peleado con ese grupo de amigos, soñamos con... No los conozco, no sé de quién habla. Claro. No sé, Lorena, de quién habla este señor, de esos amigos que son de amigos de él, porque no son nuestros, no. Soñamos con hacer una mesa donde podamos opinar de distintos temas, pero hablando con así, nosotras no digas, naturalmente para la televisión. Pero a usted no la invitaríamos porque usted se va de mambo. No importa. Bueno, estamos con Marcelo Lescano, economista, titular de Catalexia. Nos estaba contando un poquito el panorama nacional. Entonces le preguntábamos, digamos, si sucedió o no sucedió esta hecatombe que se creía, si hubo devaluación y si tenés números respecto de la inflación de abril. Que se viene en abril. Mira, abril va a ser un mes muy tranquilo porque en comparación con el mes de marzo, ¿no? El mes de marzo estuvo muy cargado por el tema del cambio de temporada, los colegios y la indumentaria, que justo también se vino el fresco antes, claro, ¿no? Entonces aumentó la demanda y convalidó precios. Pero en el mes de abril, según las mediciones, va a ser mucho más tranquilo. Y ten en cuenta que el salto del tipo de cambio oficial, el salto que hubo de 1070 a 1190, ponele, se produjo recién en la segunda semana, ¿no? Entonces, si hay un pasaje a precios, va a ser 2 semanas nomás en el promedio, ¿no? O sea, claro. Pero las 2 primeras semanas fueron muy tranquilas, entonces va a ser mucho más bajo que el 3,7. Se hablaba de, bueno, algunas consultoras están hablando de que va a ser más o menos de 2,5, hay algunas que dicen cercano al 3, hay otras que dicen más cercano al 2. Veremos, ojalá que no supere el 3, ¿no?
Y esperemos que no supere el 3, pero fíjate, el mes todavía no termina, o sea, todavía hay espacio para aumentos, entonces como hacer un poco de futurología, digamos, ¿no? O sea, Claro, pero está todo muy tranqui por el momento. está todo muy tranquilo, vos fíjate que, como decía... ¿Y la devaluación? La evaluación, digamos, como decía hoy, no, digamos, en principio no debería haber pase a precios porque no hubo tanta emisión monetaria, digamos, prácticamente quedó planchada la emisión monetaria, Claro. ¿no? Entonces no hay pesos en la calle, ¿no? Claro. Es más, la gente salió a vender dólares y ten en cuenta que empezó la liquidación de la cosecha. Entonces es más probable que el dólar se siga apreciando, ¿no? Porque si la cosecha va bien, tienen que entrar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares entre abril y junio. Qué buena cifra. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero seguimos con el licenciado Marcelo Lescano. Que no desburra, nos desburre. Se queda con nosotros todo el programa, así que la pausa y enseguida volvemos con actualidad y algo más. Eldo Aguilar, su ferretero amigo. La más completa variedad en herramientas para la industria, el campo y el comercio. Eldo Aguilar, Avenida Alvear 902. Mancebo Grav, Medicina Estética, Monteagudo 589, Resistencia, Rivadavia 1391, Formosa. Mancebo Grav, Medicina Estética. JetSmart en Chaco. Tarifas accesibles para turistas, empresarios y residentes que impulsan el turismo y la economía regional. JetSmart comienza sus operaciones en abril, con vuelos los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Tarifas únicas desde 34.000 pesos. Bienvenidos a un nuevo Chaco. Bienvenidos a bordo. Gobierno del Chaco. Bueno, ahí continuamos, Bueno, continuamos. seguimos. Nos están llevando como niños a la escuela porque estamos Ah, lentos, sí. dice hoy, Ah, ¿eh? pique. Sí, sí. No, lo que pasa, es que tenemos un mucho invitado. para hablar, Claro, claro. Y nos Así que damos abasto. Vamos a una nota. Vamos a ir ¿Eh? a la nota. En este caso, nuestra nota tiene que ver con, para que nos hagan un balance, ¿no? De todo De lo que fue las ventas, la movida hotelera, la movida gastronómica.
en la provincia del Chaco durante la Semana Santa, que fue El fin de semana largo. la Y semana las pasada. expectativas, ¿no? Y las De lo que se viene. expectativas porque el jueves es 1 de mayo y el viernes es día no laborable. Viernes 2 de mayo es día no laborable. O sea que tenemos otro fin de XXL. Uno dirá, no va a alcanzar tan juntito los fines de semana como para irse a algún lado. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Juan Martín Alfonso, vocal de la Cámara de Comercio de Resistencia. En primer lugar, bueno, el balance que hemos hecho de la Semana Santa podríamos definirlo como un balance moderado, teniendo al centro y sudoeste de la provincia, así como al impenetrable, con una capacidad bastante alta, con una ocupación bastante alta, perdón, y viniendo más hacia la zona litoral o hacia la zona capitalina, esa demanda hotelera ha disminuido. Por el lado de la gastronomía también nos han hablado de un balance que podrían definir como levemente negativo para no ser tan atractivos, pero sí, la verdad es que la situación económica yo creo que es la primera que va delineando, ¿no es cierto?, las elecciones o el balance que tiene que hacer el consumidor a la hora de moverse en estos fines de semana largos. Por lo que pudimos recabar conversando con los responsables tanto del sector hotelero como el sector gastronómico, notamos que en lo que respecta a hoteles de media a baja prestación, prácticamente nula la demanda, sí levanta un poco el promedio en lo que se refiere a cadenas hoteleras más importantes o de un mayor nivel. Y por el lado del gastronómico nos comentaban que en este tipo de fechas y teniendo en cuenta que Resistencia no es netamente una ciudad turística, se tiende más al éxodo, ¿no es cierto? Entonces la demanda de restaurantes y bares suele ser baja en promedio y por supuesto acompañando, insisto, a la situación económica que atraviesa el país. Por otro lado, como para redondear la idea, me parece importante destacar también que hace ya un tiempo se viene viendo una situación quizás de desaliento, ¿no es cierto?, al desarrollo en términos de que la ciudad ha perdido mucho atractivo turístico, ha perdido muchos desarrollos, entonces vemos provincias como Corrientes, Misiones, ni hablar de Paraguay, en donde encontramos otro tipo de prestaciones y otro tipo de instalaciones y garantías, si se quiere, para el consumidor o la persona que quiera desarrollar alguna actividad. Yo creo que también eso con el tiempo se va a ir notando cada vez más, a menos que podamos hacer algo para revertirlo. En la mayoría de los casos te diría que el día jueves ya se ha convertido prácticamente en un día hábil más de la semana. En algunos rubros quizás industriales, por ejemplo, sí ha cerrado porque el modelo de negocio y la forma de distribuir los tiempos puede ser otra, pero en lo que refiere al comercio puntualmente, sí, hasta el día jueves se ha visto una jornada prácticamente normal. Sí, el día viernes se ha respetado, reanudando las actividades en el día sábado. En línea con esto, para la semana del 1 de mayo, el Día del Trabajador el jueves, que el martes va a ser un día no laborable, se espera, me comentaban los colegas gastronómicos y hoteleros, que la convocatoria sea mucho mejor que la de Semana Santa, teniendo en cuenta no solo este día que se agrega como feriado puente, sino un evento religioso que va a tener lugar en la ciudad, que nos dicen que siempre es muy, muy convocante, así como la Semana Santa fueron la típica caminata por las 7 iglesias, los eventos por la Pascua, pero bueno, terminan siendo esos los que traccionan y por ende reactivan toda la economía local. Te diría incluso que gran parte de estos hoteles de los que hablo, que tienen una convocatoria mayor, nos comentaban los chicos que sí tiene que ver mucho también con ese tipo de acciones, ¿no? Con promociones, 3x2, 2x1, tanto para las habitaciones como para los servicios, se recurre mucho a eso. Por el lado del comercio puntualmente, siempre desde la Cámara de Comercio estamos traccionando acciones que tengan que ver con costos financieros reducidos, cuotas sin interés, en algunos casos que sea posible. No tenemos una herramienta puntual, no se ha planeado una herramienta puntual para este fin de semana, para el próximo fin de semana, perdón, pero en línea con eso te puedo decir que es la única herramienta paliativa, tiene que ver con eso, que por ahí los propios comerciantes son solamente los que entre ellos mismos van buscando una manera de ir revirtiendo esta situación, como bien decir, o por lo menos generar esa venta diaria que es los que los mantiene. Bueno, continuamos. Mucha expectativa para el fin de largo que viene la semana que viene.
Esperemos que anden bien, ¿eh? Ojalá. O sea, todos los que venden servicios y productos, digamos. Se preparan para propios esta para fecha, esa fecha, justamente. ¿no? Sí, señor. Así que bueno, nos vamos preparando también nosotros para el Día del Trabajador. También. Tenemos unos cuantos años de trabajadores por el lomo. Así es. No, y celebramos también, siempre lo decimos desde acá, que hay mucha gente joven en cargos directivos, digamos, de distintas entidades, inclusive representándonos a nivel nacional. Nacional. Sí, Así sí. que es muy importante En Cámara eso. de Supermercados, en En Cámara CAME. Inmobiliaria, en CAME. Sí, sí, así que celebramos. Nuestro invitado también es jovencito. También es jovencito. Así que bueno, vamos a hablar con Marcelo ahora, le vamos a preguntar sobre la relación con Brasil. Sabemos que permanentemente te convocan, digamos, de distintos medios nacionales para que digas tu opinión o tu análisis respecto de la relación, por ejemplo, de Argentina con Brasil. ¿Qué pasa con el gigante asiático, que es China, digamos, que también está ahí al acecho? O sea, en realidad no hemos roto relaciones nosotros, pero tenemos más relaciones carnales como con Estados Unidos, ¿no? Así que hay que ver a ver qué ocurre con eso, con los mismos cambios que está proponiendo Estados Unidos, que ahora puso un pie en el freno, pero que no sabemos qué va a pasar. Bueno, mira, lo que pasa con Brasil es que venía afrontando una fuerte devaluación de la moneda. Llegó a tocar el real 6.20, o sea, de 5 o 10 más o menos del año pasado, en mayo del 2024, a 6.20 para diciembre, enero, o sea, fue, digamos, cuando la moneda se depreció totalmente, cantidad de argentinos yendo hacia las playas. Colmaron las playas brasileñas. Exactamente, ¿no? O sea, es algo que se dio y lo que hizo el gobierno brasileño fue aumentar la tasa de interés de referencia, la famosa Selic, y ahora estamos viendo que el real nuevamente está recuperando terreno. Nuevamente. Exactamente. Claro. Obviamente que esto afecta, ¿no?, en las relaciones comerciales Argentina-Brasil, porque hay muchos productos que se vuelven más baratos para nosotros, Claro. ¿no? Entonces vemos productos primarios incluso que se traen de Brasil o algunos productos industriales. Desde ya, ¿no? Los industriales son los que más llegan a la Argentina por el acuerdo con el Mercosur, digamos, ¿no?, que cierra todo el comercio regional y vuelve muy caro todos los productos extra Mercosur, ¿no? Y ahí empieza a jugar esto de las nuevas relaciones comerciales con Estados Unidos, con China, y el impacto que tuvo los aranceles de Trump, ¿no? Claro. O sea que fue algo caótico en los primeros días de abril, que tuvo gran impacto en las bolsas. Y bueno, y es algo que vino para quedarse porque Estados Unidos tiene graves problemas fiscales, déficit fiscal muy alto, una deuda enorme, imagínate, para que vos te des una idea, tiene más de 35 billones de dólares de deuda. Tiene un déficit del 40% de los ingresos, entonces es obvio que Trump va a ir a buscar reducir todo eso. ¿Cómo lo va a hacer? Con más impuestos, que es lo que está aplicando con los aranceles, Hacia lo que reducción de gastos, lo tenemos a Elon Musk como secretario de desregulación, y lo que nosotros estamos viendo es que se puede venir una depreciación del dólar en los próximos años para licuar la deuda pública de Estados Unidos, y eso va a jugar muy a favor de los países emergentes, ¿sí? Los ciclos económicos siempre coinciden. Emergentes, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, está Brasil, está China, bueno, todos los países. Cuando el dólar se deprecia, empiezan a subir los precios de las materias primas, ¿sí? Trigo, soja, maíz, petróleo, oro. El oro ya está en máximos. Y eso beneficia a muchos países como el nuestro. Justamente todos los periodos de máximo crecimiento que se dan en Argentina coinciden con una depreciación del dólar contra el resto de las monedas. Entonces, eso nos da que el panorama para los próximos 4 años puede ser muy bueno para la zona. Crecimiento. Exactamente. Ahora, te pregunto una cosa, ¿cómo hace, que esto no tiene tanto que ver con la Argentina, pero cómo hace Estados Unidos para competir con China cuando, por ejemplo, a nivel salario, China paga muy poco en salario, tiene mucha mano de obra barata, digamos, que produce, entonces por eso muchos capitales norteamericanos se fueron a invertir a China, digamos, o sea, esto de la economía globalizada, digamos, a veces nos cierra por estos motivos, porque tenemos economías tan diferentes en el mundo, ¿no? Bueno, ahí aplica la división del trabajo, ¿no? La división internacional del trabajo.
cada país produce en lo que es bueno, ¿no? En lo que le sale mejor, ¿no? Ahí no juega tanto el peso de los salarios, ¿no? Porque fíjate, nosotros tenemos salarios mucho más bajos que los chinos hoy. Claro. ¿Sí? Sí, ¿Más bajo que los chinos? por Sí. supuesto. Sí, los chinos... A nivel primario, te digo, por ejemplo, la gente que hace confecciones en China. El salario promedio Los en obreros de la China fábrica. está altísimo, por eso Claro. vos ves muchos, y los millonarios chinos son una cantidad, ¿no? Sí, sí, Entonces, Por algo son una potencia claro, mundial. a nosotros nos quedó nomás en la historia de que ya los Eso. chinos cobran poco, pero no es así. Los chinos hoy compiten por la tecnología, Claro. ¿no? Fíjate que ahora el gobierno destrabó la importación de autos y en Resistencia se ven autos chinos, Claro. eléctricos, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces, China es un adelantado, no compite tanto por el costo, sino porque ya está a la vanguardia en muchos productos, ¿sí? De hecho, está por hacer una estación espacial en la Sí, Luna sí. con Rusia, ¿no? Para producir energía. Bueno, le vamos a dejar una pregunta a Marcelo y vamos a ir a la nota. ¿te Bueno. parece? Bueno, esta pregunta tiene que ver, Marcelo, con el tema de las billeteras virtuales. Que sabemos que están de moda, si me permitís el término. Lo que nosotros queremos preguntarte es si las consideras seguras, si es simplemente eso, una moda y ya va a pasar, si el efectivo va a seguir teniendo su valor o ya pasó a tercer plano, ya te diría, ni siquiera Sí. segundo. Y, por ejemplo, ahora hablábamos de lo de Brasil, nadie se manejó con efectivo en Brasil, pero inclusive la gente grande se tuvo que acostumbrar, digamos, a la billetera virtual y a muchos le costaba o no quería, digamos, porque uno es conservador por naturaleza, ¿no? Al velo, Entonces, al bueno, Pix, eso etcétera, lo dejamos etcétera. para el próximo bloque. Bueno, lo dejamos para la respuesta para el próximo bloque. En este caso, la nota tiene que ver con el aumento de combustibles, que algunos consideran que estaba muy retrasado, pero obviamente nosotros fuimos a hablar con quien entiende en la materia. Miguel de Paoli, un referente de este sector en nuestra provincia, y esto nos decía. Durante estos primeros meses del año 2025, el precio del combustible al 1 de abril, en el caso de la Nafta Super, varió un 8% en la ciudad de Resistencia, y en el caso de la Diesel Premium, la variación fue del 7,5%. Más o menos podemos decir que se viene dando el pronóstico de una variación mensual del 2% mes a mes, pero estamos ante la situación coyuntural en la que de las dos variables que existen para definir este precio, uno es el barril internacional del petróleo y el otro es la cotización de nuestra moneda respecto al dólar, da la expectativa posible que a partir del 1 de mayo se materialice una disminución en el precio del público, que esto realmente lo vamos a develar con el primer día de mayo. Obviamente de que esto en otras economías fluctúa más rápidamente, porque cuando hay economías que, tanto regionales como en Paraguay, Brasil, Uruguay, cada vez que baja el petróleo es como que el precio baja más rápido. También cuando sube, sube mucho más rápido también. Pero esto es justamente cómo nos estamos vinculando con el mundo y que también estamos de alguna manera influenciados. Esta baja del barril de petróleo no es, o sea, puede ser una buena noticia porque baje, pero es una mala noticia lo que significa y por qué baja. Esto tiene que ver con la guerra arancelaria que se están llevando adelante entre las distintas potencias, que está marcando de alguna manera una disminución de lo que es el nivel de productividad a nivel global. En los últimos 15 meses, si bien tuvimos una abrupta caída después de enero del año 2024, donde se materializaron los mayores incrementos de precios de los combustibles, ciertamente que disminuyó la venta de combustible en litros, pero esto más o menos estuvo teniendo un comportamiento amesetado o descendente que en los últimos meses empezó a ser una pequeña recuperación. En el caso particular de Chaco, esta recuperación viene siendo más tenue que quizá el promedio nacional, pero el promedio nacional también tiene la peculiaridad que está impulsado por aquellas provincias que están en este momento realizando las actividades de producción primaria. Entonces, lo que más demanda el agro en esta época del año hace que ese índice de volumen que toma la Secretaría de Energía de la Nación
esté reflejando esta mayor actividad. Las expectativas son las que tiene doña Rosa y todas las personas que me están escuchando en este momento, las tengo yo como ciudadano, de que tengamos un país más previsible, con quizás algún día una inflación anual del 5%, como quizás viven algunos otros países más normales. Pero para llegar a esa situación, obviamente que hay que seguir transitando un camino más en el que las variables macroeconómicas del país van a ser fundamentales en base a las decisiones que tome el Congreso de la Nación y que de alguna manera también nos dé un marco de previsibilidad para poder realizar las inversiones que necesitamos. Ahí estamos, Bueno, continuamos. Quedó una respuesta pendiente del licenciado Marcelo Lescano. Decíamos que, por ejemplo, la gente se manejó estas vacaciones con AstroPay, con Coco, con Lemon, Velo. con Velo, bueno, distintas billeteras virtuales que utilizó en Brasil y para pagar con Pix, que también es otro. La gente grande dice, ¿qué es esto? O sea, están sus papás en este momento allá, y ellos como se fueron preparados con billeteras virtuales o no? No. ¿Ve? O sea, es difícil. Sí. Para Y no está la bruja para ayudarlos. Argentina está en el podio de los países que más transacciones virtuales realizan, ¿no? Así, Mira. prácticamente equiparado con Estados Unidos. Y tiene que ver un poco con el efecto inflacionario que hubo, ¿no? Imagínate que los billetes, el billete de mayor denominación, que era 1.000 pesos, Claro. era menos de $1. Tenías que andar Tenía que andar con una tonelada Parvas. de billetes para pagar algo, ¿no? Entonces, obligatoriamente la gente, por una comodidad y seguridad, recurrió a las billeteras, ¿no? Sobre todo en pandemia. Exactamente. Y entonces, y después también tenés el tema del cepo. Eso te iba a decir, que también se evita pagar impuestos, ¿no? No, el cepo te obligó a que la única forma de comprar dólares era a través de la bolsa. También, Claro. Para comprar un dólar legal, ¿no? Claro. Porque si no Sí, tenías sí. que recurrir a la cueva, después tenías un problema, porque tenés que... ¿Cómo lo Como demostrar? justificabas. Exactamente, entonces todo te obligó a ir hacia las billeteras, ¿no? Obviamente acá la gente pierde privacidad, ¿sí? Porque todo esto queda registrado en los bancos transmiten información al Banco Central, transmiten información a la Unidad de Información Financiera, al ARCA, o sea, perdés la privacidad que te da el efectivo, ¿no? Sí. Y por otro lado te da otras ventajas como esto de pagar rápido o invertir transitoriamente esos pesos que te sobran en una tasa, ¿no? Dijiste algo importante, me quiero quedar ahí porque en realidad vos pagando con cualquiera de estas billeteras virtuales en Brasil, por ejemplo, no pagás el impuesto país, pero vos me decís que hay controles cruzados. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué puede pasar? No, pasa que vos no pagas impuestos, pero no es que estabas evadiendo. La operatoria era lícita porque se realizaba a través del dólar financiero, ¿no? Es como el Western Union, que le pagan a la gente que hacen pagos de Claro. remesas y demás, te da un dólar muy competitivo, pero no quiere decir que sea ilegal o esté evadiendo impuestos. ¿sí? Claro, sería más o menos lo mismo que vos pagues con la tarjeta de débito Claro. con una cuenta en dólares. Exactamente. Sí, esa es la ventaja que tiene. Y para invertir este tipo de billeteras virtuales o bancos virtuales en muchos casos, o no sé cómo se llaman, digamos, por ejemplo, Lemon no es solamente una billetera virtual, ¿verdad? Claro, te dan ciertas ventajas, pero obviamente por la ventaja que tenés, perdés algo de rentabilidad. Ponerles, vos siempre vas a tener 2 puntos menos que una tasa libre, por ejemplo, en la bolsa, ¿no? Y obviamente que no es para hacer grandes inversiones, solamente para manejar el efectivo chiquito que tenés Sí. ahí, porque después ya tenés que buscar otros horizontes. Porque, ¿no? o sea, por ejemplo, quienes tenemos bajadas las aplicaciones te ofrecen permanentemente, por ejemplo, te dicen, comprá Bitcoin a tanto, qué sé yo, o te regalamos 1.000 pesos de Bitcoin o lo que sea, digamos, o sea, es como que te hacen ofertas en forma permanente. Eso te quería preguntar, ¿es seguro, no es seguro? ¿Hacerlo, no hacerlo? ¿Ir a quién ir a que te asesore, digamos, con ese tipo de cosas? Obviamente vos, Sí. hoy hablábamos fuera de micrófono de esto Sí. también que le queríamos... Un tema es la seguridad de la aplicación, ¿no? Que eso depende exclusivamente de vos, en el sentido de no compartir tus claves, no darle tus datos a nadie que te llame por teléfono. Eso por un lado, el tema de la seguridad de la Sí. aplicación, que no te hackeen tu cuenta bancaria o tu aplicación. Y por otro lado tenés el tema de la inversión.
¿no? Tenés que saber en qué estás invirtiendo, la persona que te asesora te tiene que mostrar los pros y los contras y vos tenés que estar convencido que es algo que está de acuerdo con lo que vos buscás, ¿no? O sea, porque inversiones hay muchas. Tenés inversiones en pesos, tenés inversiones en dólares que son fijas, ¿no? Que te pagan tasa de interés. Después tenés inversiones que son variables, que, por ejemplo, con estas bajas que se vinieron, Sí. hay mucha gente que perdió mucho dinero, ¿no? Entonces, Marcelo, ¿sigue conviniendo comprar el dólar MEP? Si tenés una cuenta bancaria en dólares. mira, con este tipo de cambio que tenemos, con la nueva Sí. política monetaria que tenemos, y en un escenario moderado y prácticamente no te conviene, digamos, ¿no? Ajá. De hecho, vas a estar por debajo de lo que es un plazo fijo, Ah, ¿sí? Entonces, si Buen sos dato. conservador, y Hace bueno, un plazo fijo. hace un plazo fijo y quédate ahí. Y si querés buscar otras alternativas, hoy el mercado te da muchas, ¿no? A Argentina, través de la bolsa. sí, hoy, como te decía, Argentina está entrando en un ciclo muy positivo donde vamos a ver una revalorización de muchas empresas muy parecido a lo que fue la salida de la convertibilidad del 2003 al 2007 Ajá. y del 91 al 94. O sea, vamos a ver fuerte crecimiento en las cotizaciones de las empresas que cotizan. Ahora te pregunto, vos asesorás en este sentido. O sea, ¿cómo te encontramos? O sea, contanos un poquito qué hace tu empresa y cómo te encuentra la gente. Bueno, Catalaxia es una agencia global de inversiones, es la primera agencia global del norte argentino. ¿Sí? Nosotros ahí asesoramos a las personas, le buscamos un portafolio que esté acorde a lo que ellos estén queriendo, digamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos un portafolio de liquidez que es para personas o empresas que manejan esos pesos, así como el de la billetera, pero lo invierten a tasa fija. Después tenés un portafolio que es conservador en dólares, aquellos que tienen, por ejemplo, los dólares guardados bajo el colchón en las cajas de seguridad Sí. que van perdiendo valor. Tenemos un portafolio que te rinde un 8% en dólares al año. Y después ya tenemos las carteras de renta variable, ¿sí? Que en lo que va del año, la bolsa argentina cayó un 9%, el mercado internacional también, o sea, es una gran oportunidad para comprar porque vas a estar comprando con descuento y tenemos un horizonte promisorio en Argentina porque estamos hablando de que en promedio hay un crecimiento del 5% o 6% para este año. Eso es para los que no se ponen nerviosos esperando, digamos. Exactamente. Para los que nos agarra Sí. un ataque de locura. Si vos entras y mirás tu comitente y está en rojo y está preocupado, claro, nunca nunca lo inviertas hagas. en acciones. Exactamente. Claro. Lo ocurrió la semana pasada, cuando cayeron todas las Mirá, acciones, ¿no? Que cayó YPF 12%, 15%. desde la segunda semana de febrero que empiezan las bajas en Argentina, en pesos y en dólares ya empezó antes, o sea que no apto para cardíacos la bolsa, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo te encontramos en las redes? ¿Como A ver, Catalexia? Catalaxia Catalaxia. con x.arg y bueno, y tenemos nuestra oficina acá en Brown 132. Brown 132, Piso dos. Catalaxia, la buscamos en redes. Bueno, Una última muchísimas pregunta, gracias. una última pregunta, muy cortito, Nos ¿cómo echan. ves la economía de la provincia? Veo muy positivo, la verdad que la aprobación de la disminución de impuestos. Veía que asentías hoy, por eso te pregunté. Sí, es muy bueno. Bajar ingresos brutos del 3,5 al 2,5, la exención del impuesto inmobiliario para los pequeños terratenientes es muy bueno porque va a incentivar la producción Sí. agropecuaria, que justamente la provincia del Chaco es muy potente, ¿no? Claro, En lo que es claro. producción agropecuaria. Producción primaria. Y aparte con todo esto que pasaron los productores, que fue muy bravo el tema de la sequía, la sequía. verdad Sí. que es un alivio, es muy positivo. Un gran alivio. Bueno, Bueno, muchas gracias, Marcelo, por un Pendiente placer. quedó un montón, pero no Sí, importa, ya te vamos siempre- a volver a invitar. Siempre No, queda un claro. montón. Bueno, gracias. El licenciado Marcelo Lescano estuvo con nosotros en este programa. No nos vamos a despedir sin antes agradecer a todos los que nos ponen presentables en cada programa. Muchas gracias. Acá viene Mariana con la cámara. Muchas gracias a las chicas de Aguada Clara Asterisco, que en este caso me han dado este pantalón espectacular con una remerita básica. Lo acompañamos con botitas de color negro. Y este blazer Spencer, no sé cómo decirlo, de Animal Print, ya lo dijimos, es un clásico para esta temporada otoño-invierno. Brown 115, Aguada Clara Asterisco y este accesorio que miren lo que es, un espectáculo. Realmente cosas muy bonitas pueden encontrar allí. Las chicas van a estar
siempre dispuestas para asesorarlas. Muchas gracias también a María Bárbara Maffei por cuidar mi cabello, Barbie Estilista. Está en José Hernández 166, pueden pedir el turno para lo que sea, cambio de look, para hacer algún tratamiento para el cabello. Mucha gente que se fue a la playa ahora en Semana Santa y bueno, tiene que volver a renovar el pelito, así que José Hernández 166, Barbie Estilista. Gracias también a María Emilia Mancebo Graf, que es nuestra cirujana plástica estrella, asesora de imagen, que se ha incorporado a nuestro programa. Le damos la bienvenida también y el agradecimiento que está cuidando nuestros rostros. Gracias María Emilia, un beso grandote para ella. Y gracias a todos los chicos que hacen posible la salida al aire de nuestro programa, que sabemos que hay muchas personas que están detrás de cámaras colaborando. Tanto Justo, Mariana, acá en las cámaras y también, por supuesto, microfonista, el director de piso, nuestra productora Nati. Así que gracias a todos los que aportan su granito de arena para la salida al aire de Actualidad y Algo Más. Bueno, muchísimas gracias también a Mati Mujica. No nos Nuestro olvidemos editor porque estrella. es nuestro editor estrella. Y agradecemos a Facu Barber, que anduvimos ahí, recorte de barba espectacular, peinado, todo. O sea, me ha modernizado. Así que LB Barber está en Ábalos 487 en nuestra capital, su avenida. Sí, su avenida, señor Aguilar. Uh-huh. Espectáculo el chico, así que van. Recomendable. Absolutamente recomendable. Y agradecemos también a la gente de Debre, por supuesto. Hay un montón de liquidaciones en este momento. Acercarse 3x2, productos. Aprovechar. Y a dos, digamos, la segunda unidad al 60% también. Así que ir a averiguar. Perón 161 en nuestra capital. Hoy vinimos de Sport. Y espectacularmente vestido, digamos, para la ocasión hicimos en Composé con Alejandra. Está en Perón 161 de nuestra capital y también en el local 72 del Shopping Sarmiento. Muchas gracias a todos y nos reencontramos la semana que viene, ¿le parece? Así es, si Dios quiere, nos reencontramos el sábado próximo. Eldo Aguilar, su ferretero amigo. La más completa variedad en herramientas para la industria, el campo y el comercio. Eldo Aguilar, Avenida Alvear en 902. Mancebo Grav, Medicina Estética, Monteagudo 589, Resistencia, Rivadavia 1391, Formosa. Mancebo Grav, Medicina Estética.